Es maravilloso. El Dios del cielo es tan misericordioso, tan comprensivo, que nosotros estamos aquí en esta tarde porque nos entendió y nos entiende y nos alcanzó lo que no merecíamos: la salvación, el perdón, la restauración, y damos gracias a ese Dios tan maravilloso, porque ciertamente, aunque hay mucha oscuridad sobre la tierra, resplandece la luz del cielo. Resplandece la luz del cielo. Y en cada movimiento de nosotros se supone que cuando salimos de nuestros hogares seamos una lámpara encendida, una luz que alumbre y resplandezca donde quiera que lleguemos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Lo hacemos con mucho gozo. Hay muchos temas en la Biblia, pero si algo está demasiado interesante en estos días, es lo que se nos ha dado de desayuno, de almuerzo y de comida en la enseñanza. ¿Cuál ha sido el tema? Se nos ha dado de desayuno, de almuerzo y de comida, y de snack también. Es el tema de hablar, de comunicar. Y estamos en el recordatorio que más que nunca en este tiempo nos conviene estar en esa comunicación con el Dios del cielo, porque Él es el que dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y que están ocultas que tú no las conoces. Y la pregunta en estos días, amados hermanos, ¿dónde irá a parar las cosas como van? ¿Qué ha de ser de esto, de esto, de esto y de esto otro? Y atemorizando a la gente. Asegúrate tú de esto. Y un sinnúmero de gente que son servidores públicos, necesarios en la nación, en los pueblos y en los barrios, que están retirándose de sus labores antes de tiempo por cuestión de inseguridad en sus beneficios e inseguridad en cuanto al trabajo que han ejercido por mucho tiempo. Entre ellos, los que más se necesitan, porque ha habido escasez y ahora hay más, que es esta ciencia médica que brega con la mente de nosotros. Y algunos ya están perdidos y no encuentran qué más hacer y se están yendo a otros campos de trabajo. La situación está un poco dificultuosa más que nunca, pero son para aquellos que andan sin la dirección del Dios del cielo. ¿Y cómo vamos a conseguir la dirección del Dios del cielo? ¿Cómo debe ser? Hablando con Él. Yo recuerdo que en Puerto Rico, como es tan pequeño, yo andaba a la isla de esquina a esquina y no necesitaba aviso de nadie para llegar a los lugares. Pero cuando vine a esta nación, me di cuenta que había que conocer lo que se llama el mapa y tener cuidado, porque el preguntarle a alguien cómo se llega a tal sitio,
Hay gente que envían a uno por una ruta y otros por otra y otros por otra. Pregúntele a alguien cuál es la ruta más fácil para llegar a la Florida guiando. Yo estoy seguro que aquí damos más de 4 diferentes rutas para llegar. Entonces lo mejor es conocer el mapa que está hecho con todas las carreteras. Por eso es que lo actualizan. Y saber y conocer. Cuando usted ve un letrero verde con letras blancas, cuando lo ve con azul y letras blancas, y cuando lo ve negro, cuando lo ve blanco con letras negras, y el número es el mismo, y conocer dónde está el este, el oeste, el sur y el norte, el suroeste, el noroeste, y todas esas cositas que tienen que ver con localización. Bueno, hermano, usted está hablando de algo que ya pasó de la historia. Ya los mapas no se usan. Ahora es, usted sabe. ¿Verdad que sí? Pero yo usé por muchos años el mapa y siempre llegué a donde quería llegar. Y ahora he tratado de llegar, de usar el GPS. ¿Ah? Yo no me pierdo, eso me desvía. No me pierdo, eso me desvía. Pero la expresión que dice el pastor es lo primero, me perdí. ¿Verdad? Me perdí. Pero fue siguiendo la dirección de qué. Y a muchos le ha sucedido eso. Pero qué maravilloso es poder hablar con el Dios del cielo. Aleluya. Y donde hay tanta gente dando tantas direcciones. Señor, aleluya. Él indica que hay una sola dirección. Aleluya, qué lindo Dios. Y es como se dice en inglés, one way. Qué lindo Dios. Gloria a Dios. Y no hay otra manera que no se pueda mencionar que no sea hablando con Él. Porque yo no sé el camino, Él lo sabe. Y Él dijo, voy a tener que ir allá abajo a decirle cuál es el camino. Y que se escriba para que los que están más adelante no se pierdan y sepan cuál es el camino. Gracias, Señor, aleluya. En una ocasión, amado hermano, vamos a ir a estudiar la palabra ya mismo. En una ocasión habían 2 congregaciones. 2. Óigame. La congregación del pastor, le voy a llamar pastor en esta ocasión, de Juan el Bautista. Y estaba la congregación del pastor llamado Jesús. Jesús, el de Nazaret. Miren dónde creció Juan el Bautista y miren dónde creció Jesús. Pero los 2 pastores están ahí. Y una de las congregaciones le dice a su pastor, esto es creatividad, porque lo que dice directamente la palabra es corto y sencillo. Pero hubo entre ellos uno que habló por todos los de la congregación. Eso no sucede. Hay veces que nosotros hablamos y envolvemos toda la congregación, a veces para bien y a veces para mal. Pero uno de los miembros de la congregación habló en plural, incluyendo en su petición a todos. Hay personas que han hecho eso y yo he escuchado que dicen, no, yo no, a mí no me metan en eso, que yo no. Porque lo envolvieron en algo y oyó y dijo, a mí no me metan en eso, yo no. Entonces es necesario que entendamos cuándo hablar por nosotros mismos, en singular le llama la gramática, y cuándo hablar en plural, incluyendo más de uno. Dios es bueno, amado hermano, y su palabra es vida. Este miembro de esa congregación se dio cuenta
que los miembros de la otra congregación tenían una manera de orar que a él le gustó. Porque aquella congregación como que se le notaba que estaban más dedicados a lo del cielo que a donde él estaba. Y donde él estaba, el pastor es el pastor de los pastores. Y uno de los de la congregación, Orlando, le dijo: maestro, eso está en el capítulo 11 de Lucas. Le dice: nosotros queremos orar, pero queremos que tú nos enseñes como Juan enseñó a los de la congregación de él. Juan sí sabe de la oración y esa congregación ora y a nosotros queremos orar igual que ellos. Es que es tremendo, hermano. Queremos orar igual que ellos. Y Jesús le dice: vamos entonces a eso. Pero antes de entrar a esa oración, hay muchas cosas que decir acerca de la oración. Aquí lo importante es ver qué resultado nosotros vivimos, que nos inspire a seguir invitando a otros, no por palabra, sino por testimonio de lo que hemos vivido, beneficiados por esa reunión del hablar con Dios. Entonces, vamos a ver si sacamos unos minutos para hablar que cuando estemos orando, el Señor es clave en su enseñanza. Nos dice: primero, no puedes venir a hablar conmigo con hipocresía. Vamos a dar, por si acaso se me pasa, eso lo encontramos en del capítulo 6 de Mateo, que ya lo conocemos bastante bien, se nos ha recordado muchas veces, pero quería enfatizar que una de las cosas que el Señor dice, primero, si vas a orar, no vengas a orar con hipocresía, porque uno de los elementos, una de las cosas que encierra, que conlleva, que es parte del hablar conmigo, es que tú seas sincero, es que tú seas humilde, que no seas mentiroso al hablar conmigo. No pretendas ser lo que tú no eres. Eso es lo que encierra. Y en otra parte dice: y quiero que sepas que hay momentos que tú vas a hablar conmigo que yo quiero que tú te encierres aparte, no en grupo. Cuando usted está hablando colectivamente en un grupo grande, hablamos. Pero cuando estamos hablando con una sola persona, como que el corazón se abre más, como que hay más sinceridad en la conversación. ¿Verdad que sí? El Señor sabe eso. La puerta tiene que estar cerrada, no puede haber hipocresías. Porque si hay hipocresías en la oración, es porque en el corazón, aquí, el corazón, porque el énfasis que habla la Biblia, de cuando el Señor usa la palabra corazón, recuerden, hermano, no vamos a entrar aquí en un estudio de secular, de vocabulario y hablar de lo que son sinónimos y un montón de cosas que entra en el español. Pero la Biblia, cuando se escribe, no es un libro cualquiera. Con este libro hay que tener más cuidado. Por eso es que tiene tanta revisión de tantos expertos, porque aún el vocabulario es demasiado importante para evitar la confusión y el engaño. Entonces, hay palabras que quiere decir lo mismo y en un mismo versículo se puede decir lo mismo 4 veces, pero no se usa la misma palabra. Se usa el sinónimo. Y el sinónimo es una palabra que se utiliza que quiere decir lo mismo, pero se escribe diferente cuando se trata acerca de algo inanimado, que es lo que le llamamos una cosa, una silla, un árbol. Se escribe diferente a cuando se habla de una persona. Y cuando la Biblia menciona
el nombre de Jesús y se escribe Jesús, pero cuando habla de Él, refiriéndose a Jesús, en la E tiene una rayita arriba, ¿lo ha notado? No sé. Eso se le llama pronombre personal. Sigue siendo el mismo Jesús aunque le diga Él. Hay hermanos que orando dicen usted, porque en Puerto Rico especialmente enseñaron que eso era una palabra de respeto y que el tú era una falta de respeto. Y yo he oído hermanos diciendo, usted que sabe todas las cosas, a usted yo le digo. Pero a mí me parece que cuando usted tiene mucha confianza con alguien, le dices tú. Digo, en este tiempo, porque en los tiempos un poco más atrás, era un manoplazo en la boca, con la mano al revés, por decirle tú a una persona mayor. Entonces hay hermanos que piensan que por decirle tú al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es una falta de respeto. Esto lo he escuchado. Han tratado de implantarlo como una enseñanza. Pero aquí lo importante es que el Dios del cielo tiene su oído y Jesús dice, te voy a decir cómo es que tiene que orar. Cuando tú vayas a pedir algo para allá arriba, no me lo pidas a mí. Nosotros le decimos, Señor, dame. Pero Jesús dice, a mí no me lo pida. Vamos a ver si eso está en la Biblia. Jesús dice, a mí no me lo pida. Pídeselo al Padre. Pero ¿en el nombre de quién? Porque vamos a pedir, pero ¿cómo vamos a pedir? ¿A quién le vamos a pedir? O sea, que oramos y nos frustramos en la oración. Y el hermano Santiago dice, lo que pasa es que no saben pedir. Hay gente que tiene una maestría en pedir y nunca usan la palabra dame. No usan la palabra dame, porque cuando uno oye esa palabra se le para el oído a ver qué es lo que va a pedir y si se le puede dar. Pero hay personas que tienen una maestría pidiendo y no usan la palabra dame. Jesús, cuando hablaba con el Padre, nunca dijo, Padre, usted me oye. Jesús le decía, tú, al Padre. Si lo buscamos, recuerden que tenemos traducción del hebreo al griego, y del griego viene al español, y el español, si va a una Biblia para España, es traducida en español, pero la expresión del lenguaje no es la misma que cuando va traducida para llevarla a Colombia. Puerto Rico y España somos bien similares en el idioma, porque recuérdense que nosotros recibimos de ellos. Y nosotros decimos zapato, pero estamos supuestos a decir zapato. ¿Me entendieron eso? Pero somos así, ¿ok? En el Señor, cuando vamos a hablar con Dios, el Señor enseña en el capítulo 5 de la escuela bíblica que Él dio en el Monte de los Olivos, cómo presentarnos delante de Dios. En el capítulo 11 el capítulo 11 habla y Jesús le explica lo de la oración. Pero hay una diferencia entre ese capítulo 11 de Lucas y el capítulo 6 de Mateo. En el capítulo 11, la diferencia, la vamos a hablar ya mismo, la diferencia que en el capítulo 11 y en el capítulo 6 de Mateo, es que hay una expresión de la oración que indica cómo pedir algo esperando lo que vamos a recibir. Y como sabemos a quién le pedimos, es el capítulo 11 de Lucas, como sabemos a quién le fuimos a pedir, sabemos que no nos va a dar otra cosa. Y Jesús trae la comparación de un padre
Pero si un padre, el hijo le pide esto, ¿qué le va a dar? ¿Entendemos eso, amado hermano? Entonces, si nosotros, aleluya, si nosotros tuviésemos la seguridad cuando hablamos con Dios, si tuviésemos esa seguridad, esa confianza, el hermano Santiago dice, háblale con confianza. Si vas a pedir algo, pídelo con fe. No dudes, porque tú tienes seguridad con quién tú estás hablando. Lo que sucede es que si yo le debo algo a alguien y es la única persona que está ahí y voy a volver a pedirle, le cogí algo prestado, una herramienta, simplemente una herramienta, y me la entregó en buenas condiciones, y cuando yo la fui a devolver le faltaba un tornillo, le faltaba esto, se la puse ahí y no le dije, mira, se me rompió esto, pero yo te la voy a arreglar. ¿Usted me está entendiendo? Yo voy a ver si reparo eso. Se la entrego y se la dejé. Pero otro día necesito una herramienta y sé que el mismo que yo le entregué esa herramienta en esa condición la tiene. Y yo voy a ir con una duda. ¿Por qué? Por lo que hice primero. Dios no quiere que vengamos ante Él con dudas. Había un hombre que no era perfecto. La Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Su casa estaba en un completo desorden, pero Dios lo estimaba a ese hombre y lo defendía. Porque ese hombre, cuando venía delante de Dios, no venía con hipocresía, sino que abría su boca, confesaba su pecado y le hablaba a Dios claramente. Y eso es lo que le gusta a Dios en la oración. ¿Quién era el hombre que tenía su corazón conforme a Dios? Y que mucha desgracia había en la casa. Pero Dios no estaba mirando cuando trataba con él la desgracia que había en su casa. Dios lo miraba a él. Y hay muchos hermanos que están indecisos, inseguros, aun cuando oran por la condición de su casa. Y cuando digo la condición de su casa, no estoy hablando de la estructura material de una vivienda. Estoy hablando de la familia. Estoy hablando del círculo familiar que incluye la familia del Señor. Jesús, cuando hablaba con el Padre, Él sabía y cuando enviaba a sus discípulos, a sus seguidores, a los apóstoles, Él sabía quién era Juan, el que se recostaba sobre él. ¿Cuánto han leído la biografía de Juan? Juan era el hombre de la moria y Pedro era el... No, hermano, lea la biografía de los 12. Para que usted vea que no había uno, incluyendo a Juan, digno de la posición que estaba disfrutando en la congregación del pastor Jesús, al cual le dijeron, enséñanos a orar. Tengo para leer un sinnúmero de escrituras. El tiempo va avanzando y yo tengo un problema grande con eso, con el reloj. Pero estoy hablando sucesos bíblicos, porque recuérdense que aún los que andaban con Jesús lo vieron a él hablar con el Padre. Cuando llegó la hora de la oración tenían problemas. Jesús hizo oraciones largas y oraciones cortas, oraciones en voz baja y oraciones en voz alta. Todo eso lo hemos escuchado, pues se nos ha refrescado la memoria. Y cuando usted y yo queremos presentar algo delante del Señor, a veces no sabemos cómo pedir.
a veces, bueno, la pregunta es, ¿oraremos siempre en el Espíritu? ¿Qué es entonces orar en el Espíritu? Oraremos. El apóstol Pablo se encontró con unas congregaciones que oraban, había devocional, pero el apóstol Pablo les comunicó: ustedes están en la carne. Congregaciones donde había testimonio de que Dios estaba haciendo obras espirituales en esa congregación. Podemos hablar de la iglesia de Gálatas, podemos hablar de la iglesia de Corintios. Y los ejemplos más claros aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Las 7 iglesias, que son un reflejo, un espejo de lo que de hoy día, de este tiempo. Tú profesas estar viva y tú estás muerta. Tú profesas ser espiritual y tienes ahí a estos que no agradan. Y tú los tienes en participación. O sea, Dios corrigiendo. Entonces, amados hermanos, ¿a quién pedir y cómo pedir? Lo que hablamos anteriormente, de que el Señor nos quiere que el Señor nos quiere que vengamos hipócritamente delante de Él, se encuentra en el capítulo 6, ¿verdad? Le dije el verso 5 de Mateo. Entonces encontramos otros de los requisitos. Hay que permanecer en Cristo y en sus palabras. Vamos a orar. Hay que permanecer en Cristo y en sus palabras. Si no estamos permaneciendo en Cristo, no, entonces estamos hablando con Dios. Creeremos que estamos hablando con Dios, pero no. Porque estamos ahí en el capítulo 15 del Evangelio que escribió Juan, el verso 7. El Señor dice: tiene que permanecer en mí. Tenemos que permanecer en Él y en su palabra. Entonces, recibiremos respuesta a lo que le pidamos a Él. Nuevamente encontramos, amados hermanos, en el capítulo 6 de Mateo, verso 6. Está claro ahí que ahí fue donde el Señor dijo: ora, pero cierra la puerta. Esta oración va a ser entre tú y yo. No queremos que nadie más esté ahí. Entonces Jesús dice que pidamos en su nombre. Tiene que hacerse como Él dice. Esa es la manera, esa es la oración que trae gozo. ¿Cuánto tiempo llevamos orando, hablando con Dios? Yo no sé su experiencia, pero en mi oración yo he llorado, pero también me río. Así. Me río, yo oro, me río de gozo. Pero hay muchas escrituras que nos enseñan de cosas que sucedieron aun cuando Jesús andaba con sus discípulos, que a mí me llevan a reírme. Porque digo: pero Señor, si esto mismo sucede, esto sucede en una congregación y lo que hay es problema. Pero por ahí un hermano que una vez me dijo: yo no tengo problema, lo que tengo son resoluciones. Y eso se me quedó conmigo. Y Jesús, si nosotros venimos donde Él a traerle en oración ese sinnúmero de problemas que a veces nosotros cargamos con ellos, Él lo que tiene son resoluciones. Y si nosotros cuando hablamos con Él lo escuchamos, ¿y qué es escucharlo? ¿Qué es escucharlo? Leer la Escritura. Porque lo que el Señor habla está escrito en las páginas sagradas. Entonces, ahí está la resolución a toda petición que nosotros traigamos delante de Él.
Entonces se supone que según Juan capítulo 15, verso 24, nos gocemos en la oración. La pregunta es, ¿por qué es que en todos los lugares que se coge un tiempo para dedicarlo a la oración, hay creyentes que no se ven hasta que se acaba ese tiempo de si son 3 días, por 3 días no se ven? Con amor te pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será? El Espíritu Santo que inspira a la iglesia y que inspiró a los que escribieron lo que Dios aprobó, escribe a Pablo, le dice a Pablo, escribe esta instrucción en cuanto a la oración. Los judíos, hablamos de Daniel y hay hermanos que dicen, yo quisiera ser como Daniel, que oraba 3 veces al día. Había una costumbre judía de orar 3 veces al día. Y el que la Biblia dice que lo practicaba constantemente era Daniel. O sea, que Daniel no fue a orar cuando vino la emergencia de que pusieron el edicto, que el rey puso el edicto, que hay que adorar la estatua. Él no dijo, voy a orar para ver si eso... No. Como de costumbre, Daniel siguió orando porque la costumbre era orar 3 veces al día. Y el día judío se componía de 12 horas. Así que la oración era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por la noche... Yo trabajé con muchos judíos. Vaya y dígale que usted va a hacer un trabajito en la casa de noche, a ver qué le van a decir. Esa es la hora de cenar y de descansar y dedicarlo a la familia. La oración es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así que, si tú dices que quieres orar como Daniel, yo te quiero recordar que Jesús, el Señor, la Escritura enseña que Él pasó noches enteras orando, oraba de madrugada, y cuando iba a efectuar la gloria del Padre a través de su vida, lo primero que decía, Padre, gracias porque yo sé que tú me oyes. Y oraba por los enfermos a cualquier hora. O sea que eso era extraño de Jesús también. ¿Cómo este va a ser el rey de los judíos? Si este no dedica el tiempo que nosotros dedicamos de la manera que lo hacemos en la sinagoga, este está en desorden, ora en cualquier esquina, en cualquier sitio, a cualquier hora, por cualquier cosa, por cualquier persona. Él no escogía. Por eso el doctor Lucas habla y enseña claro acerca de la compasión de Jesús. El Espíritu dice a Pablo, escribe la instrucción de cómo, en cuanto a la oración, que oren en todo tiempo. Con toda oración. Bueno. Cuando dice con toda oración, ahí en esa parte, con toda oración, es un acto de victoria. Desde lo más público a lo más privado. El que entienda, entienda. Y el que no me pregunta después. Con toda oración. Y recuérdese, la ceja de puerta. O sea que hay una oración una oración se hace pública, pero hay una oración que no se hace pública. ¿Qué oración es esa? ¿Cuándo y dónde? Y súplica en el Espíritu. Si es súplica en el Espíritu, está hablando ahí de orar en el Espíritu. Pero se nos recuerda, y en estos días fresquecitos se nos recordó, que allá en Roma había muchas situaciones y el apóstol Pablo dice, miren hermano, y lo llamó hermano. Bien importante. En cuanto a la oración, el asunto es buscar hablar con Dios, porque si tú no encuentras de qué hablar,
Si tú no sabes cómo has de hablarle, el Espíritu Santo se va a encargar, aleluya, de ponerte en la boca las palabras que Dios quiere oír en ese momento, no las que yo quiero hablar porque ni las tengo. Pero el Espíritu las pone. Entonces no estoy hablando yo, estoy orando, hablando con Dios las palabras que Él mismo me está dando, porque yo no tengo de dónde ni de qué. Ahora, otra cosa, suplicando en el Espíritu y velando. Y velando. No, pero me enseñaron que las vigilias eran de noche. Tienen de tal hora a tal hora. De tal hora a tal hora es la vigilia. Pero tenemos muchos problemas nosotros, porque nos enseñaron a velar de noche y de día no velamos. Y ahora es que los ladrones están haciendo escantes de día. Y la Biblia dice que hay uno que anda como ladrón buscando. Y ese busca de día y de noche. Pero el Dios del cielo también, para Él no hay descanso, sino que Él también está de día y de noche con el oído atento a ver si hablamos con Él por la mañana, si hablamos con Él al mediodía, si hablamos con Él en cualquier lugar. Si nos encejamos en un método, en una metodología, estamos en un problema. Y respeto eso. Yo recién convertido me enseñaron en la escuela bíblica: antes de hablar con Dios, lávate la boca. Antes de hablar con Dios, vete y vístete. Antes de hablar con Dios, lávate hasta las manos. Para poder coger la Biblia en la mano. Y yo era nuevo. Y yo dije, eso hay que hacerlo porque eso suena bien. Eso suena a ser uno, a estar cerquita de Dios. Y como Dios es tan grande. Hasta que fui recién convertido al hospital a ver un hermano con los que visitaban. Y yo sabía que él en el hospital estaba en pijama. Y yo quería ver qué iba a pasar porque se ora. Yo estaba pendiente a ver qué iba a pasar en esa oración. Oiga, ¿me puede creer que todos oramos menos el que estaba en la cama en pijama? Y yo digo, wow, esto es así entonces. Yo era nuevo, hermano. Pero son métodos que los hombres a veces implantamos. Lo que hay que ver es de qué manera Jesús oraba. Jesús oró sentado, de pie, de rodillas, encima de las piedras, encima de un bote en la playa, encima de la arena. Es que esto es en todo lugar, en todo tiempo y velando. Así que incluye el velar. Porque si velamos, sabemos por qué vamos a orar. No vamos a lo ciego. Con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Perseverar quiere decir continuamente. ¿Por quién? Por todos. ¿Por quién? Por todos los santos. Pero hay algunos que no me inspiran a orar. Pues la Biblia dice por todo, incluyendo a los difíciles, incluyendo a los predicadores. ¿Para qué? No para que prediquen mejor, para que prediquen con denuedo, de manera que la palabra no se detenga. Esa era la oración de la iglesia. Aleluya, oh Dios del cielo, haz señales, haz prodigios, pero que tus siervos prediquen con denuedo tu palabra. Hay que orar por todo. Colosenses 6, versos 18 al 19. Hay muchas cosas que no sabemos cómo hacerlo, pero ya lo hablamos. Eso incluye las oraciones. Y esto sí, Orlando, no se puede llamar a Google para que me diga cómo orar. A quien hay que llamar es a Jehová. A quien hay que llamar es al cielo. Y para eso vamos a través de la palabra.
Vamos a dejar aquí por hoy, amado hermano. Esto puede que continúe en alguna otra ocasión con la ayuda del Dios del cielo. No se olvide. ¿Se acuerdan lo de la herramienta que la entregué descompuesta y después quería una y no fui a buscarla? El Señor sabe que nosotros hemos descompuesto muchas cosas, pero Él no es como nosotros. Él dice, vengan a mí. Él dice, pues por lo menos pónganse en dos de acuerdo y pidan. Pide sin dudar, pide con confianza. Porque lo que nosotros hemos roto, amado hermano, créame que no lo vamos a poder reparar. El reparador es el Señor. Entonces venimos de él para que Él repare. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, amado hermano. Disculpen. Y usted sabe cuál es. Aquí se menciona mucho. Para Jesús bien importante, no es cuánto tiempo hablemos, no es donde hablemos con Él, no es donde oremos, no es cuánto tiempo hablemos. Lo que Él está mirando, con qué actitud nosotros venimos delante de Él. Y recuérdese esto, amado hermano, en ninguna parte de la Biblia yo he encontrado, pastor, usted que lleva más tiempo en este caminar, ayúdeme. Porque yo no he encontrado en ninguna parte de la Biblia que haya un día, una hora, una especificación cuando el Señor va a traer la respuesta a lo que le estamos pidiendo en oración. Eso sí, lo que la oración incluye es la paciencia. Padre Santo, Padre del cielo y de la tierra, tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Alabado sea tu nombre. Oh Padre celestial, a ti te damos gracias, Dios del cielo, por lo bueno, lo compasivo y lo misericordioso que tú has sido para con nosotros. Relee, amado hermano, ese capítulo 6, cuando Jesús está enseñando a lo que es la oración, y pregúntese por qué ese énfasis en el perdón. Hay una oración. El Padre contestó todas las oraciones de Jesús, pero hay una oración que todavía el Padre no se la ha podido contestar. Dígame cuál es. Ahora no, pero hay una oración que el Padre no se la ha podido contestar a Jesús. Él le contestó todas las oraciones, pero hay una. Porque aunque decimos muchas veces que Dios no necesita la ayuda de nosotros, eso se oye y se entiende. Se entiende lo que quiere decir. Pero tal vez hay algo que algunos de nosotros tenemos que hacer para cumplir con Dios, no para ayudarlo, para cumplir con Dios, para que se cumpla lo que Él dice que es el trabajo de la iglesia. Eso aparece en el capítulo 4 de Efesios. Pero la oración que el Padre todavía no le ha contestado a Jesús, se la va a contestar un día, pero va a haber un resultado en algunos creyentes. Ahí se lo dije. Esa oración está en una de las oraciones largas de Jesús, en el cual todavía el Padre no se la ha contestado y tal vez la culpa puede ser suya o mía. Ay, 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 ay. Como Jeremías que oraba y oraba, así necesito yo orar y orar. Dios le contestaba la petición que hacía, así necesito yo que Él conteste la mía. Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que Él conteste la mía. Como Jeremías que oraba y oraba, así necesito yo orar y orar. Dios nos bendiga, amado hermano. Padre del cielo y de la tierra, llévanos a nuestros lugares con la bendición tuya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 8:35 de la Nostri, Congregación Edén. Esperamos verte el domingo en la casa del Señor.